través del interrogatorio en la corte, el fiscal pudo establecer cuándo, dónde y cómo se llevó a cabo el terrible crimen. Los acusados eran 3 hombres, un experimentado capitán y 2 corpulentos marinos. Bajo juramento, el capitán se vio forzado a narrar la desesperación de un naufragio, las semanas de sufrimientos y peligros y el aterrador precio que tuvo que pagar por sobrevivir. El macabro acto fue descrito por uno de los testigos con estas palabras. Se dirigió al muchacho, quien aún estaba consciente, y le cortó el cuello. La sangre fue bebida por 3 hombres, quienes devoraron el cadáver durante los siguientes 4 días. Todo está aquí, en la historia de Poe. Los detalles son virtualmente los mismos, y el nombre de la joven víctima es exactamente el mismo, Richard Parker. ¿Una increíble coincidencia o algo más? Dejamos en sus manos esta decisión, aunque usted no lo crea. Serlo un departamento en Washington Square, donde quizás, sin que lo sepan los gentiles inquilinos, cuyas ventanas dominan el parque, fueron enterrados cerca de 10.000 cadáveres, y a la sombra de este árbol yace una extraña historia que se remonta a mucho antes de que Nueva York fuera la Gran Manzana. En 1826, Washington Square era un cementerio de pobres, y muchos de los cadáveres que terminaban ahí colgaron antes de las ramas de este árbol, una horca natural usada para la ejecución pública. En aquellos días, pasear por Washington Square podía ser fatal, y era una idea tan sensata como la de plantar un campo de trigo como objeto de arte en el moderno Manhattan. Sensata o no, el trigo floreció y vindicó a su creadora, la artista Agnes Dennis. Para ella, el resultado valió el esfuerzo. Ayudada solo por sus manos, había reimplantado la agricultura en Manhattan. Plantado cerca de los cimientos del Centro Mundial del Comercio, el trigo cubre 1,5 acres del suelo menos fértil que existe en Manhattan. De hecho, hubo que traer tierra en camiones antes de poder plantar el trigo. A pesar de tan adversas condiciones, la producción alcanzó altas proporciones. La meta de Agnes Dennis, no obstante, no era el grano, sino el contraste que ofrecía en una ciudad que ofrece casi cualquier cosa. Para los neoyorquinos, los campos de trigo son una moda pasajera, pero la propiedad es algo que ha hecho a muchos millonarios. A menos que la propiedad sea esta, situada en la esquina de la 7ª Avenida y Christopher, la propiedad privada más pequeña en la ciudad de Nueva York. Pertenece a la familia Hess y fue recientemente evaluada en $100 y grabada con un impuesto de $6.90.
publicidad hubieran estado vigentes en 1876, esta estatua en el parque Madison Square habría sido considerada un fraude. Una inscripción proclama orgullosamente el ilustre nombre de William H. Seward, pero el escultor intentó hacer de ella una estatua de Abraham Lincoln. El artista, sin embargo, no pudo venderla como el honesto Abe, así que la comercializó instalando sobre el alto y esbelto cuerpo de Lincoln la corta cabeza de Seward. Tales engaños para los hastiados neoyorquinos son tal vez menos sorprendentes que las actividades contemporáneas de un hombre que se llama a sí mismo Adán Púrpura. Para él, el estiércol es un imán y Central Park su fuente primaria de abastecimiento. La pasión de Adán Púrpura por el excremento de caballo es solo una distracción momentánea para el exhausto transeúnte. Para Adán, no desperdiciar nada es un principio rector. La obsesión de Adán Púrpura por seguir a los caballos no carece de propósito. En el interior de lo que alguna vez fueron los cimientos de un edificio, ha dado al fertilizante un uso más que adecuado. Las flores brotan debido a la determinación de un hombre por revitalizar la tierra con los nutrientes naturales accesibles a todo el mundo. Alguna vez cubierto por el concreto, el suelo se ha renovado. Ubicado en la calle Elridge, en Greenwich Village, el Jardín de Adán Púrpura es un fragante ejemplo de la diversidad de Nueva York. La única diferencia entre un loco y yo es que no estoy loco. ¿De acuerdo? Hay probablemente 1 millón de rarezas en la ciudad desnuda, y esta exhibición es una de ellas. Ahora sé cómo debió sentirse Gulliver. Este elaborado modelo en miniatura de Nueva York incluye todos sus municipios y cubre 3.000 metros cuadrados. La escala es de 1 centímetro a 30 metros. El Empire State mide poco más de 25 centímetros de altura, y todos los demás edificios están a la misma escala. Hay 865.000 edificios, y son cambiados de cuando en cuando para corresponder al infinito ciclo de demolición y construcción que es parte tan familiar de la vida en la Gran Manzana. Construida para la Feria Mundial de 1964-65, fue una maqueta popular. Hoy, aunque conocida por pocos neoyorquinos, continúa aquí, cerca del Shea Stadium en el Museo Queens de Flushing Meadows. Ah, por cierto, esta es la primera vez que puedo atravesar la ciudad con tanta velocidad. Aunque usted no lo crea. Infinito. En constante movimiento. Es casi como si el mar estuviera vivo. Y en cierto modo, lo está. Soy Holly Palance. Y estamos en la playa. Porque la mayoría siente curiosidad por lo que hay aquí. Esta es la línea divisoria, la barrera entre mi persona, nosotros y ellos. Aquí existe un universo tan ajeno a la mayoría de nosotros, como esta concha marina, las calles de concreto y los aviones. Ese es su mundo. Nadamos en él, pescamos en él, lo penetramos o volamos sobre él, y siempre está ahí. Dependemos de él, pero no podemos vivir ahí. Así como ellos no viven aquí, en la Tierra. Excepto... Siempre parece haber un excepto en la naturaleza. Y la excepción aquí son esas criaturas que pueden vivir allá o sobre la Tierra. Y eso los hace superiores a nosotros.
extensiones cercanas al mar Ariake en Japón, la capacidad de los peces para vivir dentro o sobre el agua no es necesariamente una ventaja, porque aquí, ser visible también quiere decir ser vulnerable. Llamados Mitsuguru, son únicos en el oriente. Y debido a que literalmente están tan indefensos como un pez fuera del agua, la naturaleza les ha dado la capacidad de ver en 4 diferentes direcciones a la vez. Para desovar, sencillamente se hunden en el barro. Los biólogos creen que los Mitsuguru tienen noción territorial y que pelean para defender su área de los amenazantes cangrejos. De ser así, la lucha es breve y parece más simbólica que brutal. Para los pescadores, la necesidad de moverse en la lodosa orilla del mar Ariake cobijó la invención de un bote semejante a un trineo, llamado bote de marea, y les permite deslizarse fácilmente sobre la superficie. Para los Mitsuguru, tal facilidad de acceso por parte de eficaces pescadores pone fin a la placidez de su existencia. Para los japoneses, estos peces que desovan en el barro son un manjar digno de la habilidad necesaria para atraparlos. Demostración de sigilo y exactitud, los pescadores usan varas de más de 4 metros para fabricar un arpón simple y eficaz que hará blanco a más de 10 metros de distancia en un pez virtualmente invisible en el barro. Tiene su propio equipo especial y una técnica particular, pero la medida de su habilidad es lo que determina la cantidad de lo que atrapa. Como alimento para los habitantes de la costa de Ariake, los Mitsuguru son también fuente de ingresos. Ya asado, cada pez se vende en cerca de $1 en los restaurantes locales. Pero ningún gourmet del mundo querría estas criaturas anfibias que hacen de esta isla del Caribe el escenario de uno de los más encarnizados dramas de la naturaleza por la supervivencia. Vamos a... Indefensas, pero guiadas por un misterioso instinto, las crías intentarán llegar al mar. Será una jornada sangrienta, ya que deberán sobrevivir a una serie de amenazas. Para los buitres, las tortugas son presa fácil. Simplemente las atrapan al azar y las inmovilizan con las garras hasta devorarlas. Pronto, sin embargo, aún los buitres se hartan y las tortugas sobrevivientes reinician su marcha hacia el mar. La caminata en sí podría matarlas si la arena se calienta demasiado. Podrían morir a causa del calor antes de llegar a las frescas aguas que son su meta. Su camino, no obstante, es bloqueado por otro hambriento depredador. El lagarto es también nativo de esta isla, y también para él la multitud de tortugas representa un festín. A pesar de las apariencias, el lagarto no está masticando, sino triturando a la tortuga para tragarla con todo y caparazón. La muerte de una significa tiempo para las otras.
Pero aún hay otro obstáculo que las aparta del mar: el cangrejo fantasma. Esperando en cauteloso silencio, el cangrejo no permite continuar el desfile. Como pesan solo 200 gramos, las pequeñas tortugas no son rival para los cangrejos. Las tenazas mantienen su mortal presión, y cuando la tortuga es puesta boca arriba, queda totalmente indefensa. Para los miles de diminutas tortugas que han visto cortada su marcha, la muerte llegará en minutos, cuando el simple cansancio exija su pago. Diezmadas sin misericordia, las tortugas están a unos metros de la protección del mar. Pero la prueba aún no ha terminado. En minutos, un solo pájaro fragata puede engullir casi 20 tortugas. Buitres, lagartos, cangrejos, pájaros fragata. Solo unas cuantas han sobrevivido a todo, y la seguridad se encuentra a unos centímetros. Las hembras que regresan, sin embargo, aplastan a sus propias crías a su paso, ya que como tanques descerebrados, avanzan inexorablemente hacia la playa para poner el proceso en movimiento otra vez. A pesar de todo, miles subsisten para enfrentar los retos que las esperan. De las sobrevivientes, solo unas 200 vivirán para regresar. Este personaje familiar, la rana, ha estado presente durante milenios. Es más antigua que el hombre, vive en los lagos, los arroyos, los patios de todo el mundo. Para su desventura, este pequeño sujeto y sus primos son frecuentemente víctimas de la disección en nuestros laboratorios y escuelas. Quien haya estudiado biología lo sabe. Uno creería que en esta época la ciencia ya ha aprendido todo lo que hay que aprender sobre la humilde rana. Pero la madre naturaleza aún tiene algunas sorpresas. En Australia, una rana extraordinaria con el complicado nombre científico de Rayobatricacilis, Cilis es pequeña, fue descubierta en 1972. Sin embargo, lo admirable de su condición no fue percibido de inmediato por quienes la encontraron. Después, en el laboratorio, los científicos notaron un hecho de asombrosas implicaciones. La rana Cilis incubaba a sus crías en el estómago, y es la primera y única criatura en hacerlo. Simplemente abría la boca y ahí estaban. Los hombres de ciencia que hicieron esta insólita observación solo podían encontrar una explicación del fenómeno tomando una radiografía de Cilis y enviando luego el espécimen a disección para saber cómo las crías eran incubadas hasta la madurez dentro del estómago. Michael Tyler, investigador de zoología en la Universidad de Adelaide, fue uno de los descubridores de la extraordinaria capacidad de Cilis. Si bien no ha tenido éxito al criarlas en cautiverio, sus experimentos lo han llevado a pensar que la capacidad de la rana para suprimir los jugos gástricos durante la gestación merece una investigación a gran escala. Las úlceras pépticas en los seres humanos a menudo son causadas por ácido estomacal excesivo, un exceso que, en apariencia, Cilis, la rana, sabe cómo controlar. Bien, Cilis es un ejemplo difícil de imitar para cualquier criatura viviente. La noticia de su extraño comportamiento fue tan impactante que al menos una revista científica británica se negó a publicar los primeros informes. Los editores temieron que Cilis fuera una burla. Pero ahora sabemos que es verdad.